Señor, en esta mañana hemos dispuesto nuestro corazón para venir y darte las primicias de nuestra semana. Te hemos adorado, te hemos cantado, hemos aprendido, hemos reflexionado en ti, Señor. Te hemos dado lo mejor de nuestro cántico, de nuestra adoración, pero ahora nos sentamos y abrimos el corazón, abrimos el oído para escuchar el mensaje de tu palabra. Y esto también es adoración. Cuando somos receptivos a tu mensaje, también es una forma de adorarte. Señor, recibe nuestra adoración. Habla que tu siervo soy. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Bueno, les hice entrega a las personas que ya tengo identificadas. Quienes anotan y les gusta hacer anotaciones ya tienen el bosquejo del día de hoy, pero a lo mejor todavía, a lo mejor hay personas que anotan y no me he dado cuenta y todavía me quedaron 6 bosquejos. Si alguien quiere el bosquejito de la predicación de hoy, por favor levante bien alto su mano y van a pasar ahí a entregárselo. Levante bien alto su mano para que lo puedan acá, mira, y les van a hacer entrega ahí también, ok, y ahí van a estar haciendo la entrega, el bosquejo del día de hoy. El día de hoy yo quiero compartir un mensaje que le he titulado Huye por tu vida. Huye por tu vida. Huye por tu vida. Y abra su Biblia y mantenga su Biblia abierta porque la vamos a estar usando. Abra su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Perdón, capítulo 4. Capítulo 4, verso 3 al verso 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 3 al verso 5. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, ahí está en su pantalla. Dice la Biblia: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Mi familia y yo vivimos un tiempo en San Luis, Sonora. Y una noche mientras dormíamos, sin darnos cuenta, alguien entró en nuestra casa. Cuando estábamos nosotros dormidos, alguien entró en nuestra casa y nos robó muchas cosas. Nos abrió el carro y en la casa nos robó muchas cosas de valor. Al día siguiente, cuando nos levantamos y vimos las puertas, todas las puertas del carro abiertas y la herramienta y todo lo que hacía falta, imagínense la impotencia que sentí yo al darme cuenta que alguien en la noche irrumpió nuestra privacidad mientras mi esposa y mis hijas estaban durmiendo. Imagínense la impotencia y el terror que uno siente, o que yo sentí, de saber que alguien en la noche se metió y mientras mi familia descansaba, pues abusó de nuestra privacidad o irrumpió nuestra privacidad. Más tristeza y más decepción, o más impotencia y más tristeza tuvimos más adelante. Enterarnos que las personas que se metieron a robar fue una pareja que nosotros ministramos, como que nosotros pastoreamos. Y duele el corazón, ¿no? Porque es una familia, tenían varios niños chiquitos, una familia que nosotros les apoyamos, les ayudamos, estuvimos ahí en sus necesidades.
Y, y pues ellos sabían, era muy difícil meterse a ese terreno y era muy específico el lugar donde tenía las cosas y ellos eran los únicos que sabían dónde estaban esas cosas. El mensaje de hoy es muy pastoral. El mensaje de hoy es con el corazón. Es con un espíritu de amor. El mensaje de hoy es con un espíritu de compasión. Es con un espíritu de cuidado. Y yo espero que con este mensaje tú escuches la voz de Dios. Tú escuches la voz de Dios, corrijas lo que tienes que arreglar y te unas al mover del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Está de acuerdo con eso? Ese es mi deseo para usted, este mensaje. ¿Sabe? Son cosas que voy a decir algo que no debería de decir, pero el mensaje de hoy son de esos mensajes. Los predicadores, los que me ayudan a predicar, seguro me entenderán que hay mensajes que la mayoría de los mensajes uno batalla y uno lucha, ¿no? Como Jacob con el ángel, uno lucha y Señor, dame tu bendición para obtener un mensaje y traer a la iglesia. Pero hay mensajes, seguro les ha pasado, que de pronto el Señor te da el pasaje y te da el mensaje y es como una fuente de agua, como una llave que se abre, que se deja venir y se deja venir y se deja venir todo el mensaje y tienes que ir por un cuaderno y anotar porque dices, no quiero que se me olvide, y entiendes que es un mensaje de Dios. Le platico lo que está pasando con este pasaje que acabamos de leer. Fíjate que este pasaje es el apóstol Pablo que está escribiendo una carta y lo que leímos es el pedacito de una carta. Es una parte, un pedacito de la carta. Y Pablo se le escribe. De hecho, esta carta que escribe Pablo la está escribiendo desde la cárcel. De hecho, parece ser que es su última carta. Después de esa carta lo mandan a ejecutar. Así que es la última carta que está escribiendo a Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y Timoteo fue su hijo espiritual porque Pablo lo evangeliza, o más bien lo discipula, le da el discipulado, lo entrena y lo deja de pastor en un lugar que él había evangelizado llamado Éfeso. Ahí deja Pablo a Timoteo, lo deja ahí y Pablo continúa predicando y lo deja de pastor ahí. Así que Timoteo está continuando la obra que empezó Pablo. Y la razón por la cual Pablo le escribe esta carta a Timoteo es porque resulta ser que se habían infiltrado personas en la iglesia, malos hombres, que tenían apariencia de piadosos, tenían apariencia de cristianos, tenían apariencia de buenos cristianos, pero en realidad eran personas que su intención era dividir la iglesia. La intención era confundir a los verdaderos cristianos. Y Pablo estaba batallando con eso, Timoteo estaba batallando con eso, y como era muy joven, las personas como que no respetaban mucho su autoridad y le hacían más caso a eso. Entonces, unos informantes le platican a Pablo lo que está pasando, y Pablo pues está preocupado por su hijo espiritual y escribe esta carta y se la manda a Timoteo. Y entonces vamos a ver algunas cosas que vemos allí en la carta. Y vamos allá a la Biblia, segunda Timoteo capítulo 3, verso 1. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice la Biblia: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Déjeme detengo aquí un poquito, hermano, porque me llama la atención que Pablo
diríamos a la mexicana, Pablo va directo a la yugular. Pablo va directo al grano. Pablo va directo al asunto. Pablo no empieza, o sea, no le da rodeos. Pablo va directamente al asunto. Y lo que Pablo está diciendo es que, Timoteo, quiero que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Ahora, estuve escudriñando la escritura y profundizando en esta palabra, tiempos difíciles. Y me llama la atención que la palabra tiempos difíciles, en el idioma original donde fue escrito la Biblia, significa tiempos peligrosos o tiempos furiosos o tiempos demoníacos. Eso es lo que significa. Me llamó la atención, fíjese lo que significa esta frase en el original, tiempos demoníacos. Y luego venía una referencia y me mandó a Mateo, y cuando abran la cita en Mateo, me mandó al pasaje del endemoniado gadareno. Es decir, que en los últimos tiempos, está diciendo Pablo, en los últimos tiempos será el ambiente espiritual como en los tiempos del endemoniado gadareno. Y si usted ve el relato del endemoniado gadareno, dice que en cuanto se iba metiendo el sol, Mateo dice que era uno, pero Lucas dice que eran 3. O sea que había más de un endemoniado en aquella región de Gadara. Y cuando se hacía noche, la gente decía, ya va a ser noche, hay que meternos ya, enciérrense, porque es la hora en que salen los demonios a causar terror en el ambiente. Incluso hubo un grupo de personas hombres que se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? No podemos seguir así, hay que juntarnos y entre todos hay que agarrarlos. Y hubo hombres que entre todo el pueblo se organizaron y los agarraron con cadenas, pero dice que eran tan fuertes los demonios que había en ellos que rompían las cadenas. Y dice que la gente tenía miedo y no podía capturarlos a esos endemoniados gadarenos. Entonces, cuando yo estoy viendo que ese es el original de este pasaje, lo que estoy viendo es que lo que Pablo está diciendo es que, hey, en los últimos tiempos, el ambiente espiritual será tan fuerte que habrá un terror y una influencia demoníaca que va a causar temor en la gente. ¡Ay, está fuerte esto, ¿verdad, hermanos? Y ahora, ¿a qué tiempo se refiere? Porque dice, en los últimos tiempos. ¿A qué tiempo se refiere? Bueno, se refiere a los tiempos antes de la llegada de Cristo por su iglesia. Sin duda estamos viviendo los últimos tiempos. Si nosotros estamos viendo a nuestro alrededor y lo que está pasando, sin duda Cristo viene pronto por su iglesia y solamente los escogidos serán arrebatados y llevados a la presencia del Señor. ¡Wow! Mire el verso 2. Fíjese, habrá tiempos muy difíciles, pues. Note esa palabra, pues. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pues. O sea, pues es la consecuencia de estos tiempos difíciles. Pues la gente no tendrá, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¡Wow! Entonces, fíjese que aquí la palabra amor en este pasaje se refiere al amor cristiano, al amor ágape, al amor sacrificial, al amor de Cristo en la vida de los hijos de Dios. Entonces, el amor dice que se va a enfriar. Dice que lo único que ellos van a pensar se van a olvidar del amor y se van a enfocar en sí mismos. Se van a enfocar en sí y se van a olvidar de todos los demás. Y a continuación, Pablo le da a Timoteo una lista. Fíjese, como si fuera una lista de mandado.
Pero Pablo le está dando esta lista a Timoteo para que Timoteo, que es primerizo, que es novato en el ministerio, aprenda a identificar a los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y mire, vamos ahí al verso, ahí en el verso 2. Dice, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no consideran nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van buscando detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, entre comillas lo pone, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y con Jambres. Así que mire la lista que le da Pablo. No me voy a detener, voy a así de pasadita. Pero mire las características que Pablo le da a Timoteo para que identifique quiénes son las personas que no tienen al Espíritu de Dios. Dice que son fanfarrones. ¿Qué son fanfarrón? Son personas que andan de aquí para allá, de iglesia en iglesia. No me gustó esta iglesia y se brincan a otra. Ay, aquí tampoco me gustó y se brincan a otra. Ese es un fanfarrón. Orgullosos, es decir, son soberbios, es decir, se creen que todo lo saben y que nadie les puede enseñar. Son burlones de Dios, es decir, blasfemos. Y yo estoy seguro que personas que van a la iglesia no se burlan de Dios directamente, pero ¿qué tal de la obra de Dios? Ay, no me gusta lo que hacen en la iglesia. ¿Por qué dirigen el culto así? ¿Por qué hacen esto? Ay, el pastor debería hacer así. Ay, deberían de tener el funeral en la iglesia y no en las casas. Ay, deberían y siempre aquí y allá, aquí y allá. Es burlones de Dios, es decir, desobedientes a sus padres, malagradecidos, ingratos, dice Pablo. Es decir, no aprecian ni valoran lo que la iglesia hace por ellos. Dice, no consideran nada sagrado, no aman ni perdonan. Es decir, no aman ni perdonan significa no se tocan el corazón para lastimar. ¡Wow! Calumniadores, es decir, amantes de los chismes y ya llevan, ya traen, ¿verdad? Ya traen. Y curiosamente me llamó la palabra calumniador. Estuve viendo palabra por palabra. Me llamó la palabra me llamó la atención la palabra calumniador, porque calumniador es un nombre de Satanás. O sea que a Satanás le gusta el chisme, llevar y traer chismes. Es uno de los nombres. Satanás es lo que significa calumniador. No tienen control propio, son libertinos, crueles, es decir, son como leones salvajes. Eso significa cruel, como león salvaje, se olvida de Dios. Odian lo bueno, aborrecedores, es decir, son enemigos de las cosas buenas. Traidores a los amigos, es decir, y me llamó la atención también esta palabra, porque traidor aquí significa es el mismo significado de Judas. O sea, son los Judas, y curiosamente es uno de los nombres de traidor, es uno de los nombres de Satanás. Así que, luego, imprudentes, soberbios, aman su placer más que a Dios. Es decir, aman su placer y quieren que otros aprueben su placer, ¿no? Y se justifican y quieren que otros acepten la justificación de por qué hacen lo que hacen. Parecen religiosos, pero no se sujetan, o sea, son rebeldes. Tú los miras adorar, esas personas las miras levantar sus manos, cantar, pero hay rebeldía en su corazón, no se sujetan.
Y luego, capítulo 4, verso 3 y verso 4, ahí continúa la lista Pablo. Capítulo 4, verso 3 y verso 4 dice que son los que se meten en las casas de los inestables. Y luego dice, y se ganan su confianza para desviarlos. Note esto. Dice, se gana su confianza para desviarlos. Y luego viene la característica de los inestables. Dice que los inestables, dice, siempre andan buscando revelaciones nuevas. O sea, son de las personas que no están conformes con las prédicas de su pastor y tienen que ir al internet y le dan más valor a las prédicas de otros pastores de internet que lo que se predica en su iglesia. Es decir, luego dice que los inestables no escuchan la sana doctrina. Así, desde el púlpito de su iglesia, el pastor les puede dar una doctrina bien fundamentada, puede abrir escuela dominical, puede dar, escoger maestros, dar una buena escuela dominical, buenas lecciones, pero ellos no van a querer escucharlas, porque quieren revelaciones nuevas. Y luego dice que los inestables siempre siguen sus propios deseos. O sea, esto no me gusta, esto sí. Esto sí me gusta, esto sí sigo. Esto no me gusta, no sigo. Luego dice, buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Wow. O sea, ellos van a identificar, o sea, si ellos van con su pastor y su pastor le dice, no, mijo, mira por esto, no, mija, mira, es que por esto. No. Voy a escuchar como el doctor, ¿verdad? Voy a escuchar una segunda opinión. Pero de pronto se encuentra con la personita que le da por su lado y dice, esta sí es la palabra de Dios. O sea, buscan maestros que les digan lo que quieren escuchar. Rechazan la verdad para irse detrás de los cuentos. Esas son las características de los inestables. Capítulo 3, verso 13. Ahí hay otra característica. Y luego dice, se me hizo bien fuerte esto, ¿ok? Se me hizo bien fuerte cuando lo vi. Dije, wow. Dice, Pablo le advierte a Timoteo, los malos impostores cada vez serán más. Wow. Los malos impostores cada vez serán más, engañando a otros y engañándose a ellos mismos. Qué duro, ¿no? Está fuerte, ¿no? Escuche esto, iglesia. Escucha esto. Cuidado. Vivimos en tiempos de terror espiritual. Iglesia, cuidado. Vivimos en tiempos de terror espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues el pasaje está muy claro, ¿verdad? Creo que no hay mucho que explicar. Pero si hubiera algo que explicar, pues es que las consecuencias son es que viven creyendo en que siguen la verdad de Cristo, pero en realidad son guiados por espíritus demoníacos. Hermano, no es muy difícil darse cuenta quién gobierna la vida de las personas, ¿verdad? No es muy difícil. Nada más es cuestión de que, es más, si no tienes discernimiento, usa tu sentido común y mira los frutos. Y en los frutos tú te vas a dar cuenta quién es de Dios y quién no. Nada más con sentido común. Oiga, por ejemplo, si una persona es amante de los chismes y lleva atrás, ¿quién gobierna su vida? ¿El Espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Oiga, si una persona solamente critica y siempre ve y siempre anda aconsejando, no pidas perdón, no, tú demuéstrale que ¿de quién es? ¿Del Espíritu de Dios o del Espíritu del Anticristo? Hoy vimos acerca del perdón y estuvo bien bonita la escuela dominical, ¿verdad, hermanos? Y hablamos del perdón y nos decía la hermana que compartió en la mañana, si no perdonamos nosotros, entonces Cristo no ha habitado en nosotros, porque Cristo es perdón. Fíjese, hermano, que en una ocasión en una iglesia que me tocó servir,
Había un hombre que todos en la congregación lo tenían en alta estima, como si fuera un hermano muy espiritual. Pues el hermano predicaba, enseñaba, era líder de varones, oraba muy bonito, pero en una ocasión me tocó verlo que se burlaba de las predicaciones de su pastor, ahí frente de él. Me tocó verlo que se volteaba a ver con otro hermano y le hacía muecas como... Y se burlaba, me tocó verlo. ¿Y sabe qué pasó? Y luego llevaba chismes, iba y le decía al pastor algo. Y luego iba con el hermano y decía, el pastor dijo de ti esto. Y los metía en división. ¿Sabe cómo terminaron? Bueno, sus hijos se casaron con no creyentes en una iglesia idólatra, dejando mal testimonio. Como dice la palabra, candil de la calle y obscuridad del hogar. Y es que, amados, las consecuencias de dejarse influenciar por personas infiltradas con el espíritu del anticristo es que viven vidas movidas por los placeres mundanos. Ya no distinguen la voz del Espíritu Santo, se dejan llevar por los placeres. Matrimonios inestables y rebeldes cíclicos. Siempre, cada cierto tiempo los ves con el mismo problema y parece que se arreglan y vuelven al mismo problema y están en un ciclo. Hombres infieles a sus esposas, que chatean en lo privado, que chatean en lo secreto con otras mujeres. Hijos viviendo en adulterio, padres que permiten vivir a los hijos en adulterio. Personas rebeldes en la iglesia. Las consecuencias son personas rebeldes en la iglesia que todo lo que haces en la iglesia está mal. Está mal. Si fuera así, estaría mejor. Si fuera así, y siempre están criticando. No sirven, no abonan, no suman, pero ahí están criticando, ¿verdad? Personas que prefieren comer el pan extraño que el que se cocina en casa. Cristianos que no sirven, no se involucran y no son agradecidos por las bendiciones que reciben de Dios. Cuidado, vivimos en tiempos de terror espiritual, pero hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. El poder de Cristo vence las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? El poder de Cristo vence las tinieblas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios? Amén. Y entonces Pablo le dice esto a Timoteo, pero Pablo no le deja con el problema. Y Pablo le da la solución a Timoteo porque fíjese bien curioso, hermano, que Timoteo para desestresarse se va al gym. ¿Cuántos para desestresarse se van al gym? ¿Verdad? No está mal ir al gym. No está mal ir al gym. El asunto con Timoteo es que dejó la oración y la palabra por irse al gym. ¿Ah? Yo no voy al gym, se nota mucho. Pero oro mucho. Se nota, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, le da la solución y le dice, Timoteo, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Este es un llamado para los hijos de Dios. Este es un mensaje para los santos de Dios. Este es un llamado para los que tienen al Espíritu de Dios. La vida cristiana no es fácil. Una vida sometida a Cristo no será fácil. Recibirás oposición, pero en esto hay bendición. Sí, habrá, se levantarán contra ti, pero en Cristo hay bendición. ¡Claro! Jesús se lo dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, hay victoria en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Así que, y entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo,
sabes, miren, me gustan las palabras de Pablo, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Timoteo, también conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. O sea, Pablo le está demostrando a Timoteo sus frutos. Y parece que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, acuérdate cómo vivo. Acuérdate cómo me conduzco bajo el propósito de Dios en mi vida. Timoteo, ¿tú sabes cómo actúo en fe? Timoteo, ¿tú sabes cuánto amo? Timoteo, ¿tú sabes que te consta que no es de un ratito, que soy constante en mi vivir? ¿Sabe, hermano? Conozco personas que tienen un pastor bien lindo, buen predicador, agradable, y que a veces se acercan conmigo, cuando me invitan a predicar o algo así, se acercan conmigo y se quieren quejar del pastor. Y yo los miro y digo, pero si yo conozco bien a tu pastor, he comido con él, he convivido con él, conozco muy bien a tu pastor, he estado en su casa. ¿De qué me hablas? Y yo rápido los paro y les digo, hermano, yo pienso que no te has dado la oportunidad de conocer a tu pastor. Yo les digo, ese es mi consejo. Yo les digo, hermano, deberías de darte la oportunidad. Tu pastor es una persona de 10. Lo conozco de mucho tiempo. Deberías de darte la oportunidad de abrir tu corazón y convivir con él. Y tú ves la diferencia. O sea, si ves que de un lado pura crítico, negativo, chisme, queja y todo eso, y ves por otro lado una palabra de bendición, una palabra de edificación, una palabra de aliento, un acompañamiento genuino, ¿dónde está el Espíritu de Dios? No es muy difícil discernir esto, ¿verdad que no es muy difícil? Pero necesitamos darnos la oportunidad. Y entonces, en el verso 11, Pablo le recuerda a Timoteo que a pesar de la oposición, dice, a pesar de que estoy pasando persecución, he permanecido fiel a mi llamado. Y es que eso es cuando el Espíritu de Dios está en la persona. Hay permanencia en el llamado. Y entonces, ¿qué nos da ese poder? ¿Qué nos da ese poder para vencer las tinieblas de maldad? ¿Qué nos da ese poder para vencer el espíritu del anticristo? Bueno, segunda a Timoteo, en el mismo pasaje, en el capítulo 3, verso 16 y verso 17, toda la escritura es inspirada. Jóvenes, aquí se acuerdan, ¿verdad? Que vimos inspiración el viernes. Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que el poder está en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Vemos que el Señor habló y de la nada creó el universo. El Señor habló y de la nada creó el planeta Tierra. El Señor habló y creó las plantas. El Señor habló y creó los mares. El Señor habló y creó las luces. El Señor habló y creó los animales. Lo único que sí, el Señor no habló fue cuando creó al ser humano. Lo hizo con sus manos. Tomó barro, se ensució las manos y lo tomó, pero sopló con su voz el espíritu de vida. Y la semana pasada vimos que con su boca hace resucitar a unos huesos más secos. Y vemos más adelante que con el poder de su palabra les dijo a los discípulos, reciban al Espíritu Santo, y vino sobre ellos el poder de lo alto. Y vemos que su palabra sigue causando efecto en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el poder de su palabra en nuestra vida nos enseña, nos muestra este versículo que nos enseña la verdad.
Tú encuentras en su palabra la verdad del error. Es decir, su palabra nos adoctrina. Nos adoctrina con la evidencia de que lo que hay en su palabra es la verdad. ¿Cómo necesitamos ver nuestro entorno y empatarla con la palabra? Cuando todo lo que pasa a tu alrededor lo empatas a la palabra, te vas a dar cuenta dónde está el error y dónde está la mentira. ¿Dónde está el error y dónde está la verdad? Así que la palabra nos corrige cuando estamos equivocados para enseñarnos a hacer lo correcto. Es decir, la palabra nos endereza con disciplina. Y ¿sabe algo? Yo sé que disciplina, cuando mencionamos disciplina, nos viene a la mente la varita, y decía mi mamá, amor untado, ¿no? Unos varazos. Pero no, Dios es amor. Yo sé que a muchos les gusta dar amor untado, pero no, espérense. Dios es amor. ¿Saben qué es disciplina? Es una regla. Y se asemeja más a la planta que va creciendo chuequita. Y a temprana edad le colocas una varita para que crezca derechito. Esa es disciplina. Pero para eso necesitas recibir la verdad. Para eso necesitas dejarte enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra? Bueno, nos corrige cuando estamos equivocados para enseñarnos lo correcto. Es decir, nos prepara, nos capacita para hacer lo correcto. Es decir, nos acompleta adecuadamente. Cuando nosotros entendemos que estamos incompletos, venimos al Señor para que el Señor nos acomplete y nosotros en Cristo ir creciendo, ir pareciéndonos más a Él. Ese es el poder de la palabra sobre nosotros. Ese es el poder de su palabra sobre nuestra vida. ¡Wow! Segunda Timoteo 3:15 dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir, nota esto, te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Es decir, el poder viene cuando empezamos a tiempo, temprano. Cuando podemos aprender y corregir cuando hay tiempo, no cuando todo está perdido. Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. Cuando tú estás, es de sabios que cuando se te está mostrando el peligro, tú puedes decir: ok, esto me están enseñando mis maestros, esto me está enseñando mi líder espiritual. Voy a atender, voy a hacer caso. No estoy entendiendo en el momento, pero voy a hacer caso. Y entonces, corregir, allá hay sabiduría. Cuando tú corriges eso por el consejo de alguien espiritual, de tus líderes espirituales, eso es una actitud sabia. Y ahí hay bendición. Porque escucha esto: una vida sometida a Cristo trae poder espiritual. Una vida sometida a Cristo trae poder espiritual. No sé si dije una mala noticia o no se escuchó. Marco, ¿por qué le andas bajando el volumen? Una vida sometida a Cristo trae poder espiritual. Amén. Es que se cuesta someterse, ¿verdad? No nos gusta someternos. Pero ahí hay bendición. Ahí está la bendición. Así que, entonces, ¿cuáles son las bendiciones por permanecer en el poder del Espíritu Santo? Bueno, hay bendición por permanecer, por someterte al Espíritu Santo. Hay bendición. Y en primer lugar, la bendición de someterse a Cristo es una vida plena, porque cada vez estamos más conectados con el Espíritu de Dios. Es una vida feliz. Es ilógico ver cristianos amargados, porque el que tiene el Espíritu de Dios está feliz, está gozoso, porque el Señor está en su vida. Si hay amargura, hay que analizar dónde está la fuga. Hay que preguntarte: Señor, hágase así.
¿Estás ahí, Señor? Hágase así en su corazón. ¿Estás ahí, Señor? ¿Ah? Es lo que causa el Espíritu de Dios. Vida plena, gozo. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¡Wow! ¿Cuál es la consecuencia de una vida sometida a Cristo? Bueno, es una vida con sentido y propósito. Es una vida que tiene sentido y propósito porque servir a Dios es un placer. Servir a Dios es un placer. Y entonces una vida que está sometida a Cristo le encanta servir a Dios y está dispuesta a servir a Dios y está atenta de servir a Dios. Y voy a hacer esto y voy a ir a la iglesia a servir. Ahora me toca servir. ¡Qué bendición! Ahora, y está viendo las oportunidades en su trabajo para servir, porque sabe que en servir y en llevar a cabo sus dones y talentos, ahí está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Y cuando uno cumple el propósito de Dios, uno tiene sentido de propósito, uno tiene sentido de vida. No dan ganas de suicidarse, no dan ganas de deprimirse, porque hay sentido, porque somos hijos de Dios. Wow. Una vida sometida, la consecuencia de una vida sometida a Cristo es que es una vida con madurez espiritual para vivir en este mundo. No ve las dificultades como un estorbo. Ve las dificultades como una oportunidad para desarrollar el carácter de Cristo. Esa es. Alguien que vive en eso y dice, estoy pasando por esta prueba. Algo el Señor nos quiere enseñar. Algo el Señor nos quiere bendecir. Algo el Señor quiere formar en mí. Señor, ayúdame a entender qué es lo que me quieres enseñar. Ayúdame, Señor, y uno poderlo llevar a cabo. Esa es una vida. Va creciendo. Hay madurez espiritual. La consecuencia de una vida sometida a Cristo es una vida que crece espiritualmente, que disfruta las grandes bendiciones de Dios. O sea, crece, no se estanca, no se limita nada más a ir y sentarse y escuchar. No, se involucra, participa, coopera, ayuda, va, asiste, es enseñado, se siente, escucha, es enseñado, aprende, anota. Porque quiere aprender, porque dice, yo no me quiero quedar estancado, yo quiero parecerme cada vez más a Cristo. Y entonces hay disposición en su corazón, y esa persona crece, y esa persona, Dios lo bendice, le da fruto, y él crece más. Es como el arbolito, cuando lo podas correctamente y da fruto, y tomas el fruto, y crece más, y crece más, y crece más. Recuerdo que en casa mis papás tenían un árbol de higuera, daba unos higos, hermano, riquísimos, deliciosos. Y me acuerdo que el árbol, yo renegaba de ese árbol porque, pues mi papá lo podaba muy bien y el árbol estaba grandísimo. Y a mí era el que me tocaba subirme a cortar los higos. Y quienes han subido una higuera saben por qué no me gustaba subirme a cortar higos, ¿verdad? Porque las hojas pican, la lechita pica, horrible. Y es una comezón que ni bañándote se te quita. Y te puede durar todo el día. Y entonces yo me subía ya enojado, regañadientes, ¿verdad? Como todo adolescente, me subía con mi bolsa y ahí estoy arriba. Y allá, ya que estaba allá, pues digo, ay, bueno, pues me lo merezco. Y me ponía a comer higos, ¿verdad? Y me ponía a comer higos ahí, riquísimos estaban. Pero por alguna razón, de personal de mis padres, lo tuvieron que tirar, el árbol dando frutos. Lo tuvieron que cortar de raíz para poder construir. Y hoy extraño a sus hijos. Hace poquito una hermana aquí de la iglesia que tiene una higuera nos regaló unos higos y recordé
Me acuerdo que renegaba de ese árbol tan frondoso que daba unos higos tan riquísimos. Y luego los andaba presumiendo a mis hijas. Miren, mijas, miren estos higos, qué ricos están, pruébenlos, ¿verdad? Que está delicioso, ¿verdad? Pruébalo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía un árbol. Porque cuando tú vas cortando ese árbol y crece, la fruta. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere, en base a las pruebas y en base al proceso, irte cortando, podándote bien, para que tú cada vez crezcas más y des un fruto bueno. No es la voluntad del Señor que te arranquen de raíz. No es la voluntad del Señor que te arranquen desde abajo. La voluntad es del Señor que tú crezcas y des fruto para bendecir a otros. Si es para el Señor, déselo fuerte. La consecuencia de estar sometido a Cristo es una vida casi perfecta por el amor de Dios a nosotros. Y digo casi perfecta porque no somos perfectos. Aquí en este mundo no vamos a alcanzar perfección. Vamos a alcanzar la perfección cuando estemos allá en su presencia. Pero el objetivo es perseguir la perfección. Si tú no estás persiguiendo la perfección, entonces no estás entendiendo el evangelio. Pero entendemos que no lo vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas. Necesitamos someternos a Cristo para que el poder de Cristo resucite en nosotros y podamos vencer nuestra carne, nuestro ego, nuestro orgullo y poder avanzar y poder crecer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque recuerda esto, iglesia, recuerda esto. Una vida sometida a Cristo trae poder espiritual. Estoy viendo la quinta temporada de Chosen. Y en el cuarto episodio, Chosen son los elegidos. Es esta serie donde Jesús escoge a los discípulos. Y es la historia de cómo los escoge y la historia de cada uno de ellos. Y en la cuarta temporada sale cuando están en la última cena. Y Judas está al lado del Señor y le dice Judas, le dice el Señor a Judas, voltea a verlo y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Esto no viene en la Biblia, pero me gustó cómo lo dibujaron. Judas voltea con el Señor y le dice, esto no tenía que ser así. Esto no debería de haber sido así. Porque en la escena, en la serie sale que Judas quería que Jesús se levantara en armas y que así como multiplicó los peces y los panes, quería que multiplicara espadas, levantarse contra Roma y tomar el reino. Era lo que quería Judas en la serie. Entonces Judas le dice, esto no debería de haber sido así. Y el Señor con amor voltea a ver a Judas y le dice, aquí la cuestión es, ¿a quién decides someter tu vida? ¿A quién ¿En quién tomaste tú la decisión? Que fuera el dueño de tu vida. Esa es la cuestión, ese es el punto. Y Judas se levanta y se va a vender al Señor por 20 monedas de plata. Iglesia, no puedes evitar que los malos se infiltren en nuestro espacio, en tu espacio, pero sí puedes evitarlos para que no se roben tu vida espiritual. No pude evitar yo que esos muchachos se metieran a mi casa y me robaran lo material, pero de ninguna manera iba a permitir que se metieran adentro de mi casa y lastimaran a mi esposa y a mis hijas. Yo iba a pelear con todo por defenderlas. Pelea por tu vida. Iglesia, huye por tu vida.
Iglesia, tabernáculo de fe, huye por tu vida, escucha la voz de Dios y deja que el Espíritu Santo te alinee a la voluntad del Señor y tú puedas acercarte a Él y tú puedas conocer su propósito en tu vida. Tabernáculo de fe, huye por tu vida. Estamos en peligro espiritual. Una vida sometida a Cristo trae poder espiritual. Amén.